Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar. En esta oportunidad hablaremos de cómo protegerme de la inflación y estamos con un gran invitado, o más que invitado, la verdad que vamos a hacer una conversación hoy día sobre inversiones y precisamente con Fernando Sleve, ya muchos lo conocen, asesor ya con mucha experiencia, pero ahora este año 2022 con un nuevo cargo como gerente de planificación financiera e inversiones. Así que vamos a estrenar nuevo cargo y, por supuesto, comenzar el año hablando precisamente de inversiones en un contexto que ha sido bastante complejo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estáis, Sergio? Muy bien, muchas gracias por la buena introducción y súper bueno partir este año con un tema candente, que fue candente el año pasado y obviamente va a ser candente este año entrante. Bien, entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Ya hay muchos participantes ya ahí que están presentes, ya más de 50 personas ya que están conectadas, así que genial, en un día soleado, acá en el sur de Chile, días de verano, que muchos están de vacaciones, así que esperemos que estén ahí, lo estemos acompañando, precisamente en un día que es súper interesante, porque justo hoy se conoció la inflación en Chile, que sorprendió, fue de un 1,2% versus el 0,5, 0,6 que se esperaba. Así que vamos a hablar de eso, el contexto de inflación en Chile y el mundo. Vamos a hablar de alternativas de inversión que existen en Chile, muchas de ellas que nosotros sugerimos a nuestros clientes. Acá, mucha atención, porque vamos a hablar en algunos casos con algún nivel de detalle que tienen que estar muy atentos para descubrirlo, pero en otros casos vamos a ser más generales, porque obviamente la información que entregamos, los fondos, las alternativas de inversión específicas son para nuestros clientes y este es un webinar abierto. Así que vamos a hacer ahí la salvedad para que tengan en consideración las distinciones que hacemos respecto a información general. Vamos a hablar de actos, alternativas de inversión concreta, pero quizás no con el nivel de detalle que obviamente le entregamos a nuestros clientes. Vamos a hablar de alternativas de inversión en Chile, vamos a hablar de alternativas de inversión en el extranjero, porque el fenómeno de la inflación no es solamente en Chile, sino que también a nivel global, y por supuesto algunas recomendaciones también finales. Así que comienzo yo rápidamente, Fernando, para poner en contexto lo que estamos viviendo. Después nos vamos a poner a conversar de la alternativa de inversión en concreto, pero para poner sobre la mesa lo que conocimos hoy día precisamente en Chile. Una muy mala noticia, un aumento relevante, significativo, muy por sobre lo esperado de la inflación en el mes de enero, un mes que habitualmente la inflación es baja en Chile, porque precisamente por la estacionalidad, un aspecto que es súper volátil, como son los precios de la fruta y verdura, suelen caer en estos meses de verano. Entonces, y además, el precio del dólar cayó de manera importante en enero. Entonces, con caída del dólar y además con caída en los precios de fruta y verduras, deberíamos haber tenido cifras de inflación en torno a la expectativa 0,5-0,6, pero sorprende y queda en el 1,2%, llevando la inflación de los últimos 12 meses al 7,7%. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro dividendo que pagamos en UF, la UF se indexa a la inflación y por lo tanto en estos últimos 12 meses nuestro dividendo que pagamos por un crédito hipotecario ha aumentado en un 7,7%. Eso es muchísimo y esos son los efectos nocivos de lo que han sido estas medidas de estímulo que hemos visto en Chile. 50.000 millones de dólares retirados de las AFP y por otro lado también los IFE, que son aproximadamente 20.000 millones de dólares más. Se criticaba en algún momento al Banco Central y a todos los que se oponían a nuevos retiros porque decían, oye, pero si el fenómeno de la inflación es a nivel global. Sí, correcto. Vamos a hablar de eso, vamos a ver un par de gráficos más adelante que es un fenómeno global. Pero el tema es que sin este quinto retiro, sin más retiros, ya estamos con inflaciones superiores a otros países del mundo. Y por lo tanto, si se hubiesen hecho más retiros, la inflación para futuro, porque esto no se da de un día para otro, la inflación a futuro podría haber sido hasta incluso, me atrevo a decir, sobre 2 dígitos. Y eso lamentablemente empobrece a las personas de menores recursos, porque acá los que estamos nosotros compartiendo en este webinar y todos los que nos vean después en YouTube, probablemente están acá porque quieren ahorrar, quieren invertir, tienen ingresos extras que pueden rentabilizarlos y protegerse de la inflación. Pero lamentablemente la gente común y corriente que le alcanza solamente el sueldo para vivir, no tiene para ahorrar y no tiene cómo protegerse de la inflación. Ese es el efecto nocivo de la inflación. Ahora, ¿cuáles han sido los principales áreas, ámbitos o ítems que han subido más en el último año? Tenemos precisamente bienes suntuarios que han subido. El transporte es un fenómeno a nivel global. El petróleo está por las nubes, más de $90, y es evidente que el aumento en el precio del petróleo ha impactado en el transporte, pero los otros ítems que han subido mucho, ¿cuáles son? Precisamente recreación y cultura,
y también restaurantes y hoteles. La gente estaba aburrida, la gente estaba en pandemia, todos queríamos salir de vacaciones y obviamente ahí hay un salto en el gasto importante por este exceso de liquidez. Así que ahí es donde estamos precisamente viendo el impacto de este exceso de liquidez. Es donde más evidente se hace. Y por último, y con esto cierro y te doy el pase, Fernando, es cierto, la inflación no solamente ha subido en Chile, ha subido en el mundo. Si tomamos en consideración la canasta a nivel global de inflación ponderado por peso económico de diferentes países, está en un 6,32%. Así que claramente es un fenómeno global, pero el tema está en que en Chile no estamos saliendo un poquito de este rango y la consecuencia directa es que es muy probable que el Banco Central suba las tasas en los próximos meses, más de lo que ya sabíamos que le iban a subir. La tasa ya está en 5,5, probablemente se vaya al 6% pronto, pero probablemente lleguemos al 7%, incluso un poquito más. Este es otro ejemplo, y para finalizar a nivel internacional lo que está pasando, la relación que existe entre el aumento en la inflación, por ejemplo, en la eurozona, una zona económica que históricamente en los últimos años había tenido muy poca inflación, pero se hablaba de la posible deflación de Europa. Estamos hoy día teniendo alza en la inflación, más del 5%, y muy directamente relacionado a las medidas de estímulo del Banco Central Europeo. Lo mismo pasó en Estados Unidos, medidas de estímulo, mayor inflación. En Chile, retiros de la AFP y también los IFE que han impactado en la inflación. Cuéntame, Fernando, ¿cuál es tu visión y qué puedes agregar respecto a lo que he dicho en esta pequeña introducción para hablar de lo que todos esperan, que es de instrumentos de inversión? Sí, una muy buena introducción y va muy en línea con lo que está pasando a nivel global. Esto no es un efecto simplemente de las medidas de los retiros, por supuesto, es una condicionante de un cierre forzoso por COVID del 2020, donde se distorsionó la cadena logística, se distorsionó los suministros, se distorsionó la cadena productiva, se distorsionó la demanda, se distorsionó la oferta en total. Y hoy día es como el peor de los mundos para el que está produciendo, para el que está consumiendo, porque finalmente todos salieron a consumir, todos salieron a comprar, todos salieron a reactivarse. Y obviamente la flexibilidad de la industria es mucho más lenta de lo que puede dar. Realmente una cuestión de suma equivale a cero. O sea, realmente cuando uno produce y se ve forzado a tener a una mayor oferta, no es de un día para otro que uno puede hacer más autos, de un día para otro no puedo hacer más ropa, de un día para otro no puedo generar más cosechas, de un día para otro no puedo generar más papas si finalmente estoy consumiendo más papas fritas. O sea, al final no nace de un día para otro todo, y eso obviamente se ve forzado en los precios, que es una cuestión como de universidad, o lo típico que pasa en la universidad a nosotros es en restricción de la oferta, obviamente con un aumento de demanda te empiezan a subir los precios porque la gente demanda y no existen las cosas ilimitadas. Y eso hay la pregunta que finalmente yo creo que vamos a querer responder todo es, ¿esto quedó para un buen tiempo? Que es lo que ha estado los últimos 2 años en la tanda del mercado. Es por ahora, es un shock que es de la crisis, que es una de las crisis más fuertes de los últimos 100 años, no hay que olvidar, o no se va en poco plazo, sino se va a quedar un par de años más y va a empezar a carcomer los mercados, va a empezar a carcomer el bolsillo de los ahorradores, de la gente, y eso hay que tomar medidas, obviamente para evitar ese efecto. Entonces, obviamente, cuando uno tiene inflaciones altas, lo mejor es protegerse de alguna u otra forma los ahorros que tiene, al menos, ya que no puede protegerse en el gasto, tratar de estar en UF y obviamente rentar más que la UF y tratar de ganarle y sacarle un par de puntos a ese ejercicio, que siempre es muy difícil, porque si uno piensa que la renta variable en largo plazo está en torno al 10, 15%, y estamos hablando de inflación en torno al 7 u 8, chuta, queda poco espacio para los productos que vienen siendo de renta fija, que normalmente están estas tasas, que hoy día están empezando a corregir las tasas y ya nos van a empezar a dar retornos un poco más parecidos a esta nueva inflación que tenemos. Así que es un buen desafío para el inversionista y para el ahorrador. Y eso es lo que vamos a ver justamente hoy día. Excelente, Fernando. Totalmente de acuerdo con tu mirada. Y bueno, a lo que vinimos, a hablar de cuáles son las diferentes alternativas que existen, primero en el mercado local, en Chile, y luego a nivel internacional. Como tú bien decías hacia el final de tu comentario, hoy en día con inflación del 7-8%, el solo hecho de equiparar ese aumento en los precios ya es un logro. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, obviamente, hoy en día, los bancos, las instituciones financieras han vuelto a ofrecer depósitos a plazo en UF, cosa que hace un año atrás no existía. Cuando las tasas en Chile estaban tan bajas, prácticamente en cero, no existían los depósitos a plazo en UF y por lo tanto lo que uno hacía era en un depósito a plazo perder plata porque perdía la inflación. Eso es algo bastante habitual. En general, cualquier instrumento en pesos conservador no le logra ganar a la UF, a la inflación. Por lo tanto, el hecho de que hoy día existan productos en UF
es una buena noticia porque ya para la caja, para el poco riesgo, para netamente protegernos, podemos utilizar ese tipo de instrumentos. Y ahí quien ha ido a la delantera es precisamente el Banco Estado, que ha sacado una cuenta de ahorro en UF, básicamente UF más casi nada. Lo que sí es que existen restricciones en los rescates. No es que uno rente todos los días y tuvo la plata ahí 15 días y saca la plata y tiene rentabilidad. Hay depósito a plazo en algunas instituciones, en UF, y también, depende de los plazos, es cuánta rentabilidad entrega. Por lo tanto, si este año pensamos en que la inflación, con esta sorpresa que tuvimos en enero, vamos a terminar el año probablemente desde un 5 que se pensaba que íbamos a cerrar el año, vamos a terminar en un 6 o quizás nuevamente en torno a un 7. Ganarle a ese 6-7% se hace difícil, pero existen instrumentos que nos permiten lograr eso. Y de eso el experto por lejos es Fernando. Y por lo tanto, Fernando, cuéntanos ahí un poco cuáles son las alternativas que estamos barajando, hablar de algunas un poquito más, de otras un poquito más crípticamente, porque obviamente nosotros le entregamos esta información. Hacemos siempre webinars cerrados para nuestros clientes, estamos constantemente buscando alternativas de inversión. Para eso existe nuestra asesoría financiera. Y bueno, la idea es invitarlo a que nos llamen, nos contacten, pidan su reunión de diagnóstico, que podemos analizar la cartera de cualquiera de ustedes que nos está mirando para ayudarlo a rearmar estas alternativas de inversión. Pero lo que vamos a contarle hoy día, igual de todas formas, es bien atractivo. Cuéntanos, Fernando. Exacto, súper buena introducción y buena introducción a lo que hacemos nosotros. Si hay que destacar algo de nuestros servicios es que somos muy buenos buscadores de alternativas de inversión y de ahorro. Al final tratamos de estar buscando tanto en productos locales, productos internacionales, en plataformas extranjeras, etcétera, y ahí hay un abanico de, me atrevería a decir, hasta casi 40.000 fondos que uno podría seleccionar, y obviamente eso lo hacemos un traje a la medida a cada cliente. Pero uno tiene que partir desde lo más simple hasta lo más de repente complicado. Siempre el depósito a plazo, específicamente el de UF, es algo sencillo, fácil de hacer, y hace un UF, creo que el del Banco Estado hoy día está en un UF más 0,09, 0,9 si no me equivoco. Realmente estoy rentando hoy día un 7, un 8%, es fantástico. Después podemos pasar, y qué importante, ¿qué es un depósito a plazo? Porque muchas veces uno dice, tengo un depósito a plazo, y ¿qué es eso? Un depósito a plazo finalmente es prestarle plata al banco y el banco te paga una tasa por X días que yo le presto la plata al banco. Y eso se llama un producto de renta fija, que finalmente es un producto de deuda donde yo, como inversionista, estoy dejando estancado mi capital para prestárselo a una institución, en este caso un banco, y ellos me dan una tasa de retorno. Entonces, este depósito a plazo, que finalmente es un producto, en palabras simples, de renta fija de muy corta duración, existe también para empresas, existe también para gobiernos, existe para un abanico de instituciones que necesitan financiarse, y finalmente esa financiación le pasan al inversionista el capital de vuelta más un costo financiero que es la ganancia del inversionista. Entonces, desde ese punto, que es el más básico del depósito a plazo, empiezan a aparecer un sinnúmero de alternativas en el lado de la deuda, que es la renta fija. ¿Y cuáles son esas alternativas? Finalmente, que yo voy aumentando mi plazo por al que yo le presto y a quién le presto. Le puedo prestar a los bancos, en vez de prestarle a 30 días, le presto a 3 años, y quizás en vez de llevarme un 0 más UF, me llevo un 3 más UF. Finalmente, en vez de un 7, me estoy llevando un 10. En vez de prestarle a los bancos, que es una institución de bajo riesgo, le presto a un Falabella, un Sokimich, por ejemplo. Y eso quizás está rentándome a esos mismos 3 años, ya no al 3 más UF, sino un 4 más UF. Y así sucesivamente yo puedo ir ampliando mi abanico a quién le presto y a cuánto tiempo le presto. Y eso significa mayor riesgo y mayor retorno, por supuesto. En el ámbito del vehículo de inversión que uno puede adquirir estos productos, de nuevo, lo más básico, el depósito a plazo, uno llega, entra al banco, pone los días que quiere dejar inmóvil el capital, clic, listo. El segundo vehículo más fácil para tomar también este tipo de productos financieros es un fondo mutuo money market, que si uno mira los últimos 2 años dice, esto es más mala, ¿cómo me va a recomendar eso? Claro, pero hoy día las tasas son atractivas porque tenemos tasas del 7, del 6,5%, por ende vamos a estar en torno a esa rentabilidad, porque son las tasas del mercado, las nuevas tasas del mercado, la nueva realidad. Entonces, eso es un producto fácil. ¿Y cuál es la ventaja del money market? Es que no tengo el problema de iliquidez del depósito a plazo. Finalmente, un fondo mutuo money market, que lo pueden encontrar en cualquier banco, es un fondo mutuo de depósitos a plazo de 30, 40, 60, 180, 300 días. ¿Ya? Pero finalmente yo puedo ingresar el capital y sacarlo rápidamente. ¿Cuál es el tip? Yo diría que hay que ver en eso, es el costo. Porque hay fondos mutuos, money market muy caros, finalmente me se van a llevar la rentabilidad que estoy tratando de buscar, que son esos pocos puntitos que puedo ir a buscar, o fondos mutuos muy baratos que finalmente me cobran costos relativamente bajos para la capacidad, la liquidez que van a dar y el retorno que específicamente me dan.
Entonces, en renta fija, en lo más sencillo tenemos el depósito a plazo, el monito. Después, en lo más, no complejo, pero finalmente a donde uno ya tiene que empezar a asesorarse o finalmente ir con alguien, son en productos un poco más sofisticados como fondos de inversión o ETF de renta fija que estén en UF. Hay fondos de deuda privada también que están en UF, que son finalmente préstamos a empresas en UF, préstamos a bancos en UF o préstamos a empresas o gobiernos en UF, y que son vehículos de inversión que se pueden tomar por bolsa o que se pueden tomar también con instituciones financieras como las AGF. Pero ahí también hay, como nuevo tip, hay que revisar muy bien el costo. Normalmente hay costos muy altos y otros costos que en verdad valen la pena, y a quién le estoy prestando y a cuánto tiempo le estoy prestando. ¿Por qué quiero ser tan enfático a cuánto tiempo le estoy prestando? Porque normalmente en la jerga de las inversiones, como estamos hablando de deuda de corto, mediano y largo plazo, cuando las instituciones financieras hablan de deuda de mediano plazo, estamos hablando de 5 o 6 años promedio que se presta la plata. Y para un inversionista chico, 5 o 6 años no es un mediano plazo. Mediano plazo para un inversionista chico es, o nosotros, es 2 años. Entonces, claro, la jerga de inversiones 5 años, mediano plazo. Largo plazo, 10, 20 años. Pero 5 años, ¿qué significa? Que si yo compro este fondo para ver realmente la rentabilidad y no sufrir los vaivenes de la tasa de interés y yo perder capital, tengo que esperar 5 años hasta que me devuelvan toda la plata. Entonces, finalmente se transforma igual en un producto que uno lo deja un poco amarrado. Por eso es muy importante estar bien ubicado en el tiempo. Entonces, eso más o menos por la renta fija, productos de deuda, en UF, pueden ser depósitos a plazo, como el Banco Estado, que es lo más sencillo, o algo que puede rentarme más. Por ejemplo, hay un fondo que nosotros utilizamos mucho con nuestros clientes, que es deuda empresarial, que tiene la característica de que está con activos de respaldo, que son activos maquinaria, mobiliario, etcétera, que está dando casi un 4,5% más UF. Estamos hablando que este año perfectamente puede rentar un 10%. Y es un activo que cotiza en bolsa, tiene mucha liquidez, tiene rescates muy rápidos, está libre de impuestos, o sea, una cuestión maravillosa, y se puede tomar perfectamente. Entonces ahí hay muchas alternativas para verla, pero en grandes rasgos está. Después, si nos vamos a renta variable, uno dice renta variable, pero normalmente las empresas lo pasan mal con los procesos de inflación. Argentina, uno se le da a la mente, Chile en el 70, etcétera. Pero hay muchas industrias que logran poder traspasarle los costos al consumidor. Por ejemplo, los bancos. Los bancos hacen colocaciones muchas veces en UEF. Por ende, esa colocación está sujeta a la inflación y está automáticamente beneficiada de la inflación indirectamente. Está el lado negativo, por supuesto, del sector bancario, que si hay más costos financieros más altos, el nivel de colocación empieza a bajar. Pero finalmente es, entre comillas, como un hecheo, que se dice, un arbitraje. Colocan menos, pero ganan más, por ende están ahí, no sufren tanto. Después, otro tipo de acción que ese sí que está muy relacionado y no la pasa tan mal, son los sectores, por ejemplo, están ligados a la agronomía, los sectores que van relacionados al consumo básico. Realmente, aunque suba el precio de la harina, la gente va a seguir haciendo pan. Y seguramente si suben y siguen subiendo los precios, el sustituto que uno utiliza para consumir es un sustituto más básico. Y lo más básico que hay es el pan, por ejemplo, o las pastas. Entonces, finalmente uno puede ir a sectores empresariales donde estén ligados a esta industria. Por ejemplo, voy a tirar un ejemplo, un ETF del sector agrícola, donde tengo empresas mundiales del sector agrícola, donde tengo empresas de leche, de trigo, etcétera, etcétera. O me voy específicamente a comprar la materia prima. Compro trigo, compro maíz, petróleo, el oro. Bueno, el oro no es específicamente, pero el petróleo, que son materias primas que en proceso inflacionario están ligados mucho a la demanda y oferta. Como tengo escasez o tengo mucha demanda y una oferta que no es tan flexible, automáticamente tengo un punch. Como es lo que ha pasado con el petróleo, como es lo que pasó con el gas, como es lo que ha pasado con el trigo y así sucesivamente, con la soya y así sucesivamente con otras materias primas ligadas al sector. Eso por el lado de la renta variable y materias primas, y por el lado obviamente del dólar. El dólar en sí también es una medida de protección contra la inflación. O sea, a medida que Chile se vaya escapando con la inflación y no la baje, y el mundo sí la empieza a bajar, significa que vamos a tener un dólar mucho más fuerte en Chile y vamos, obviamente cualquier inversión en dólar, sea cual sea, va a generar mayor capitalización. ¿Y cómo yo tomo estos instrumentos? ¿O cómo yo voy a generar estas inversiones? ¿O cuáles son los vehículos? Ahí tengo muchos tipos de vehículos. Tengo los fondos mutuos, tengo los fondos de inversión que cotizan en bolsa local, tengo los ETF, que son también fondos de inversión que cotizan en bolsa global, que son como los más famosillos. Tenemos también fondos mutuos globales y así sucesivamente otras alternativas que pueden ir derivando de estas estrategias. Entonces, en renta variable, si uno tuviera que decir y resumir, sectores que están ligados a estas alzas de inflación. ¿Ya? Por ejemplo, si ahí, Sergio, tú mostraste justamente un sector
que ha vivido un cambio radical en los últimos años ha sido el sector automotriz, un sector que a nivel mundial venía bastante paupérrimo. Si uno ve las acciones de Volkswagen, por ejemplo, están de las nubes, que finalmente ha aumentado la demanda a tal nivel que los precios hasta de los autos usados ha subido, algo que no debería tener mucho sentido, pero tiene hoy día todo el sentido del mundo porque hay escasez de chip, hay escasez de materiales, escasez de mano de obra y así sucesivamente. Muchas. Entonces es muy importante que todos estos instrumentos que están ligados a la inflación no necesariamente están directamente ligados a la inflación, pero sus ganancias están ligadas a que a mayores alzas tienen mayores retornos porque las empresas ganan más. En el lado de activos alternativos, que conociendo activos alternativos es cualquier cosa que no sea ni renta variable ni fija, y hay un mundo bastante gigantesco. De hecho, dije un activo alternativo, que las materias primas se consideran también activos alternativos, y ahí me adelanté un poco. La renta inmobiliaria también es muy buena, porque finalmente la renta inmobiliaria, específicamente la chilena, también está en UEF. Finalmente se va ajustando la UEF, se va ajustando las propiedades, las viviendas, y automáticamente el valor de mi capital no disminuye, ¿vale? Y un punto importante que se me había quedado en la primera parte, que es como lo más conocido, el que le gusta leer, o el típico libro, quizás Tony Robbins, que te habla de los TIPS, que son US TIPS, que finalmente es un sustituto a la tasa de interés ligada a la inflación en Estados Unidos. También es una modalidad de comprar. Hay ETF que hacen derivados sobre eso, pero son mucho más complejos. Entonces uno de forma muy fácil también puede optar por eso, que es un producto un poco más engorroso, o con todas las alternativas que dijimos, es mucho más fácil estar linkeado a la inflación y no tiene que hacer nada del otro mundo. Y ahí dejaste una pregunta abierta que ojalá quizás la podemos conversar ahora, si conviene comprar una propiedad. Siempre es una incógnita, especialmente por el nivel de riesgo quizás país que uno puede estar corriendo, por el nivel de riesgo crediticio, por el nivel de riesgo de los arrendatarios. Pero ahí nos podemos conectar quizás a un webinar que vamos a hacer un poquito más adelante, que es inversión inmobiliaria, e indirectamente y lamentablemente en inversión, o específicamente en procesos como los que estamos viviendo, donde hay mayor inflación, donde quizás no hay crecimiento salarial tan importante, donde tenemos alzas de tasa, por supuesto. El que se ve con mayor desventaja o menos favorecido es la clase media hacia la clase media baja, y específicamente la clase media, porque la clase baja siempre tiene dificultad en comprar propiedades, tiene dificultad en tomar crédito, pero la clase media, que viene más robusta, tiene capacidad de crédito, tiene capacidad de ahorro, etc. Pero con todos estos vaivenes, le liquidas la capacidad de ahorro, le liquidas la capacidad de crédito, tienen que arrendar y tienen que buscar propiedades más económicas. Entonces, finalmente, el que tiene la capacidad hoy día de poder hacerlo, entendiendo todos los contextos que estamos viendo en Chile, obviamente es una alternativa muy positiva pensando de acá a un mediano o largo plazo. Sabemos que en Chile ha aumentado una cantidad gigantesca en los últimos 5 años. El otro día estábamos viendo los números, casi un 40% ha aumentado en la tasa de arrendatarios, o sea, la cantidad de arrendatarios antes eran 100, ahora son 140, y las propiedades no han subido de eso. Y justamente en los últimos años lo que ha pasado es que la oferta disminuye, porque tenemos la crisis social, el COVID, cambios regulatorios, etcétera, y cada vez para las inmobiliarias se le hacen menos atractivo invertir. Pero eso es para el cuento de las inmobiliarias. Nosotros no estamos metidos en ese cuento. No ganamos plata por vender de verdad, ganamos por comprar y arrendar y que se valoricen en el tiempo. Entonces, como inversionista chico, claramente todavía sigue siendo muy atractivo. Las tasas siguen estando en torno al 2015. O sea, claro, uno piensa, el 2020, 19, 18 estaban en el 2 promedio, hoy día están en el 4,5, 5 promedio, pero siguen estando muy interesantes para poder hacer. Entonces, también es obviamente una medida para capear la inflación. Es la inversión inmobiliaria. Como activo alternativo puede ser la renta inmobiliaria, que finalmente es un fondo de inversión que tiene casas, departamentos o locales comerciales, oficinas, etcétera, y están a disposición de rentas y uno vive de los arriendos o va valorizando su renta en el tiempo. Así que eso como para una pincelada por cada cuadro que podría ser interesante. No sé si quieres complementar algo, Sergio. Sí, yo resumo, la verdad que es muy claro todo. Si pudiera resumir todo lo que acabas de decir, Fernando, y asociado a lo que estamos presentando acá, al costado derecho, entre activos alternativos e inversión inmobiliaria, está todo 100% indexado a UEF. Por lo tanto, un fondo de renta inmobiliaria, lo podemos decir, BTG Pactual Renta Inmobiliaria, ustedes lo buscan en bolsa, lo pueden comprar. Un activo muy castigado, entrega dividendos, tiene mucho potencial en el tiempo. Es uno de los instrumentos que nosotros sugerimos y se ha visto muy castigado en el último tiempo. Fondo inmobiliario, específicamente BTG Pactual Rentas Inmobiliarias. Todas las propiedades que tiene ese fondo están en UEF. Todos los arriendos están en UEF. Por lo tanto, no se ve afectado por el aumento en la UEF. En el margen, si la UEF, si la inflación sube mucho, pueden verse afectados. Pero todavía, en los niveles que estamos, es probable que se siga indexando los valores a esa variación de la UEF. Deuda privada,
también, ahí lo comentamos, un fondo que renta 10%, pero se cuenta la mitad nomás. Para los clientes podemos obviamente hablar en específico de ese fondo que esperamos rente un 10% este año. Y respecto a propiedades, la próxima semana vamos a hacer un webinar, pero solamente para clientes. Como siempre lo hemos dicho, hacemos webinars abiertos, hacemos webinars cerrados. Cada 2 meses hacemos un webinar específicamente concentrado en el mercado inmobiliario. Así que también para los clientes pueden sumarse a este tipo de webinars en donde hablamos del contexto que estamos viviendo en temas de tasa, de financiamiento, de precios y también con oportunidades. O sea, ahí concretamente llegamos a oportunidades de inversión inmobiliaria. Y de hecho, prontamente vamos a sacar un curso de inversión inmobiliaria, así que estén atentos también, vienen varios cursos este año, así que desde ya los dejamos invitados a que se metan a nuestra página rubix.com, en la parte de cursos, ahí está varios cursos que estamos hoy en día ya hemos lanzado, que están en parrilla, pero también vienen nuevos cursos en los próximos meses. Y en la parte izquierda de la gráfica, renta fija, también depósito a plazo 1F, y en la parte intermedia donde dice renta variable, ahí está lo que tú bien decías, Fernando, ETF y empresas. Les doy un dato. Si hoy día se meten a la Bolsa de Comercio de Santiago, pueden ver el impacto que observamos en las empresas bancarias. Hoy día el sector bancario subió un 4%. Ahí está la relación de un aumento de la inflación más allá de lo esperado, con un alza importante en empresas bancarias. BCI subió más de un 3%, Banco Santander subió más de un 4%, Security subió más de un 7%, así que ahí lo pueden ver para tener en cuenta el impacto que tiene, por ejemplo, este aumento en la inflación en algunos instrumentos de inversión en concreto. Y ahora, Fernando, te doy el pase nuevamente para hablar, ya hablaste bastante de lo que está ocurriendo a nivel exterior también, hablaste de algunos ETF y algunas cosas, pero si vamos más en detalle, ¿de qué cosas podríamos destacar de algunas cosas que también tenemos nosotros en parrilla? Por ejemplo, en el último tiempo hemos sugerido invertir en Estados Unidos, ayer lo comentaba en Instagram, los precios de las viviendas en Estados Unidos último año es increíble el salto de precio. Y por lo tanto, invertir hoy día en Estados Unidos, en fondo inmobiliario, ya hay que tomárselo con un poquito más de cuidado, pero los que han invertido en el último año se han visto fuertemente beneficiados. Es algo que ha estado muy de moda. Ahí están los rates y también fondos directos de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, incluso comprarse una propiedad. Deuda privada internacional, ahí te tiro el pase, Fernando. Nosotros tenemos un muy buen fondo que está indexado al aumento de tasas. Por lo tanto, como va a empezar a subir las tasas de Estados Unidos, también es algo que podemos vernos beneficiados ahí. Exacto. Tanto en renta fija como en deuda privada, los fondos que están indexados a tasa más flotante, que se llama, o sea, acá existe la UEF, pero en el mundo no existe la UEF, entonces es tasa fija más algo. Y eso en el mundo se llama LIBOR. Por ende, antes, 2020 para atrás, era cero. Estaba prestando al 7%. Hoy día, con la expectativa de alza de tasas, con la expectativa de inflación en todo el mundo, ese costo financiero va subiendo. Por ende, yo tengo un mayor dividendo a futuro que va a ser este 7 más 2, 7 más 3, 7 más 4. Y esos son fondos específicamente de renta fija tasa flotante. Ahí cualquiera lo puede buscar. Hay ETFs de tasa fija de renta flotante, hay fondos mutuos de tasa fija de renta flotante. Nosotros tenemos un fondo específico de ese que lo utilizamos con una boutique de renta fija estadounidense. Pero hay muchas alternativas en esa línea, al igual que la deuda privada. La deuda privada normalmente siempre presta en tasa variable, ¿ya? Y en ese sentido, las alternativas, como siempre digo, son millones. Y no quiero redundar, y quizás es contradictorio, cómo me protejo de la inflación, pero nunca uno tiene que decir, chuta, meto todos mis productos en algo ligado a la inflación. Porque esto, si yo me metiera 6% en rates, por ejemplo, uno a tener vaivenes, y por eso también tiene que diversificar, ¿ya? Tiene que diversificar en activos contra la inflación, tiene que diversificar en activos que tengan crecimiento, y así sucesivamente hacer un mix. Y es importante dejarlo claro en este webinar, que ahí lo importante, lo que hacemos nosotros, es ir haciendo trajes a la medida con nuestros clientes en relación a sus objetivos. Porque uno nunca va a invertir el 100% de su capital, porque hoy día hay alta inflación en estos productos, ¿ya? Es una forma de llevar una parte del capital a este estilo de producto. ¿Y por qué hago como advertencia que es como contraproducente? ¿Por qué? Porque claro, nosotros hoy día tenemos la visión de que hay una alta expectativa de inflación. Hay una inflación alta, ni siquiera expectativa, ya hay una inflación alta. Y eso puede seguir en el tiempo. Pero también existe el escenario B, que el escenario B es que con esta alza de inflación todo se enfríe, todo suben las tasas, la economía se empieza a enfriar y baja la inflación, ¿ya? Y estos fondos, no que se van a destrozar ni nada, pero van a haber otras cosas más rentables que van a estar ligadas a ese efecto, que es el efecto posterior al efecto que estamos viendo hoy día. Entonces, de ahí lo importante siempre es diversificar como mensaje,
que es muy importante, y obviamente una buena parte de la cartera tiene que tener estos productos sí o sí. Nosotros, por ejemplo, todo lo ligado a inversión inmobiliaria, ojalá que sea entre el 10 o el 20% de la cartera. Todo lo ligado a hoy día a deuda que esté en UF puede tener que ser entre el 30 a 40% de la cartera. Después la parte accionaria, también tiene que ser un porcentaje importante de la parte accionaria, tiene que estar ligado a quizás productos por inflación. Entonces uno va diversificando tipos de productos ligados a la inflación y también productos que no siempre estén también tan ligados a la inflación, porque esto es un vaivén, siempre es alza, baja, ¿ya? Entonces ahí importante, y ahí lo importante de tener un asesor, tener una compañía y tener claro los objetivos. Realmente el mercado es muy variable, uno no tiene la bolita de cristal siempre, uno en base a patrones, en base a sucesos, en base a hechos económicos, va tratando de entender los sucesos, pero al mismo tiempo lo importante es ir a la meta. ¿Cómo estos productos de la inflación me van a ayudar a mi estrategia que yo quiero hacer? Si tengo una estrategia en relación a complementar mi jubilación, si tengo una estrategia en relación a que quiero pagarle el crédito universitario, o mejor dicho, la universidad a mi hijo en 18 años más, o simplemente quiero conservar mi capital en el tiempo. Y de esa forma uno va construyendo y es mucho más fácil para nosotros como asesores poder llevar a una estrategia y una recomendación fija y ya mucho más específica para el cliente. Buenísimo, Fernando. Diste muchas alternativas, muchas opciones de las cuales nosotros habitualmente sugerimos. Ahí, Matías nos hace una pregunta. Si me hago cliente Rubix, ¿ustedes me guían en qué activo fondo invertir? Banco, AFP y otras empresas te presentan opciones, pero no te asesoran, no te guían. Claro, acá la idea de nuestra asesoría es acompañar al cliente. Realmente nosotros tenemos un servicio personalizado. Nos juntamos habitualmente, dependiendo del plan, más o menos veces con los clientes y vamos viendo esta alternativa. Nosotros tenemos carteras definidas, nosotros tenemos estructuras definidas de dónde invertir, pero también lo vamos adecuando respecto al perfil. Nosotros, debo decir que una de las características de nuestra asesoría, y lo digo con mucho orgullo, es que nosotros de verdad conocemos muy bien a nuestro cliente. O sea, de verdad, porque una de las exigencias es pedirle mucha información al cliente para conocerlo. Y por lo tanto, muchas veces los clientes nos dicen, no, yo soy súper arriesgado, pero también tenemos ahí algunas herramientas para poder descubrirlos y saber bien si son tan arriesgados o no. Así que eso es importante. Nosotros conocemos muy bien a nuestro cliente y tratamos precisamente de acompañarlo en el proceso de toma de decisión. Muy importante también, nosotros no asesoramos solamente una vez y nos olvidamos, sino que es una asesoría constante, porque estamos constantemente con estos webinars, constantemente con webinars cerrados y constantemente reuniéndonos con el cliente porque es una asesoría a largo plazo. El cliente ideal nuestro es que ojalá esté con nosotros para toda la vida. Eso es lo que idealmente nosotros podamos tener, podamos servirle a nuestros clientes para toda la vida y acompañarlo en el proceso. Y por eso, algo que también era una tesis de nuestra empresa en el origen, era tener esta relación en largo plazo. Y la verdad que se ha dado con creces. Si uno pudiera resumir en diferentes hitos económicos, financieros, lo que ha pasado en Chile en los últimos 2 años y medio, probablemente no habíamos visto en ningún momento de nuestra historia reciente que en 2 años y medio hayan pasado tantas cosas en Chile en ámbito económico-financiero. Estallido social, pandemia, alza del dólar, aumento de tasa, inflación, y todas esas cosas van cambiando y por lo tanto también las decisiones van cambiando y por lo tanto es tan importante estar acompañado por alguien que tenga los conocimientos y que esté ahí para acompañarnos en esas decisiones. Así que, bueno, gracias por la pregunta, Matías. Me extendí un poquito, pero para que se entienda un poco lo que vamos haciendo. Por ahí también abajo preguntaba Javier si el webinar iba a quedar grabado y sí, va a quedar grabado. Nosotros lo subimos toda esta información cuando es pública al canal de YouTube, que lo pueden ahí encontrar en YouTube colocando Rubix y pueden suscribirse también a nuestro canal. Y otra cosa que vamos a hablar, que salió repentinamente con toda esta coyuntura, es que mañana haremos nuevamente un webinar o Instagram Live con Francisco Ackerman, que vamos a hablar del escenario actual de los créditos hipotecarios y del aumento de la inflación y todo lo que está impactando al mercado inmobiliario. Así que, bueno, acá me soplan, va a ser por Instagram y va a ser por webinar también. Así que eso salió de repente, así que genial de poder hacerlo mañana con Francisco, este nuevo webinar. ¿Qué otras cosas puedo agregar? Bueno, yo creo que ya hemos dicho bastante. Hay algunos ETF específicos que hemos sugerido en el último tiempo a nivel global. Especialmente el sector bancario norteamericano puede verse beneficiado. Hay un ETF que se llama XLF, que es del sector bancario norteamericano, bancario financiero, y también el sector energía, que es el XLE, otro ETF que invierte, en ese caso, en empresas ligadas al petróleo y que también le ha ido bastante bien. Por ejemplo, el XLE, solamente este año, lo que vamos
del año, un mes y medio, ya lleva una rentabilidad superior al 20%. El sector financiero lleva este año una rentabilidad como del 4 o 5%, todavía es poco y es posible que tenga bastante camino por recorrer el sector financiero. Y otro sector que también históricamente es muy bueno para protegerse contra la inflación, que no ha resultado muy bien esa tesis de inversión en el último tiempo, es el sector ligado al oro. Empresas mineras que explotan oro y que no se han visto beneficiados porque el oro extrañamente no ha subido como en otras épocas de alta inflación. Y ahí hay algo que está pasando y que no sabemos si se va a destrabar y eventualmente el oro se va a pegar un salto gigante o algo está leyendo el oro que no está ocurriendo. Entonces ahí las gold miners, hay dos ETF, las gold miners, las junior, que son empresas más chiquititas, y las grandes como Barrick, entre otras, que son dos ETF que están ligados al oro, que también debería irles muy bien en términos de resultados, porque a pesar de que el oro no ha explotado, no ha subido tanto, de todas formas está siendo a los precios actuales muy rentable para el sector minero. Así que ahí algún complemento para los que se lancen a invertir en acciones internacionales o ETF, que también son una buena alternativa teniendo en consideración el contexto no solamente de Chile inflacionario, sino que a nivel global. Entonces, para ir cerrando, Fernando, ¿en qué podrías tú, te la pongo más, no sé si fácil o difícil, si tuvieras que resumir en 3 puntos a modo de conclusión, ¿cuáles serían tus recomendaciones en el escenario actual? ¿Qué es lo que tú le dirías a un cliente mañana cuando te reúnas a las 10 de la mañana en una reunión con un cliente? ¿Cuáles serían esas 3 alternativas para protegernos de la inflación en los próximos meses? Súper. De hecho, con 3 queda mucho más claro. Deuda en UF, está claro. O sea, hoy día es muy ventajoso estar en el sector, no el sector financiero bancario, sino prestar plata en UF, muy bajo riesgo, finalmente. O sea, antes que me pagaran un 0, hoy día me pagan UF más 3, UF más 4. Ese es uno. El segundo es el sector o sectores empresariales ligados a la inflación. Y el tercero es la parte inmobiliaria. Por supuesto que las 3 alternativas en conclusión son muy buenas. Las 2 primeras, o sea, la primera y la última, que es el sector financiero ligado a deuda y el sector inmobiliario, son muy bajo riesgo, por ende tengo una recompensa en relación al retorno muy atractiva. O sea, un bajito retorno y un retorno, o sea, un bajito riesgo y un retorno muy atractivo, ¿ya? No es un retorno, mucha gente de repente piensa en retornos espectaculares, pero si estamos hablando en medias históricas y uno toma un fondo agresivo, un fondo moderado y un fondo conservador, acuérdense que el fondo agresivo en largo plazo va a rentar un 10, 12% máximo, anualizado por supuesto, con mejores años 30 y muy malos años menos 40. Un fondo más balanceado va a rentar en torno al 8, donde voy a tener muy buenos años en torno a un 20 y muy malos años con una pérdida del 20. Y voy a tener un fondo muy conservador que en largo plazo me renta en torno a un 5 o 6. Entonces hoy día estar con un producto conservador en el tramo de alto retorno, en largo plazo, si yo puedo agarrar hoy día un depósito o un bono, por ejemplo, bancario, y sabéis que yo soy quizá un cliente más de alto patrimonio, o quizás con un buen capital, soy alguien mayor, y digo, chuta, de acá a 5 años, le presto al Santander o un par de bancos en Estados Unidos a una tasa fija más UF o tasa fija más dólar, y tengo estas tasas tan atractivas, con un riesgo muy bajo, estoy haciendo una rentabilidad muy buena y asegurada a mediano o largo plazo. Así que ese yo creo que sería la conclusión más importante. O sea, primero definir muy bien las estrategias y segundo pasar a la parte de deuda e inmobiliario. Así que eso es por el lado de las inversiones, ¿ya? Y por el lado de lo que hacemos nosotros, un plan de inversión, conocen los planes de Rubix, qué es lo importante en este punto, qué es lo que hacemos nosotros y cuál es nuestra ventaja, es que nosotros somos agnósticos, realmente nosotros no vendemos productos financieros, nos da lo mismo si es racional, Fintual, Principal, Interactive Brokers, fondos o corredora de bolsa, etc. Nosotros somos agnósticos y muy buenos buscadores de fondos. Y eso lo complementamos con una planificación para el cliente para poder darle la recomendación de este mundo de instrumentos financieros, lo más acorde a las estrategias y metas financieras que quiera buscar el cliente en mediano, largo plazo para subir, ¿vale? Así que eso yo iría resumiendo lo que es el webinar de hoy día, que es cómo protegernos de la inflación. Yendo a las preguntas, Carlos nos dice Fintual o Soy Focus. Claro, Fintual o Soy Focus son paquetes de instrumentos financieros, donde uno tiene ya una diversificación amplia, no necesariamente esté ligado al sector
o ligado a la inflación, por ende es una vía de instrumentos de tomar instrumentos de inversión, no específicamente que uno pueda elegir instrumentos de inversión. En Racional tengo entendido que hay algunos instrumentos que se pueden ya tomar que están ligados a lo que comentamos hoy día. De nuevo, Carlos o Gonzalo, ¿qué hacer con las acciones que no andan bien, como en él? Bueno, cuando uno está siempre en el mercado de renta variable es importante tener diversificación. Siempre van a haber acciones que le van bien, otras que le van mal. Entonces, finalmente uno hace un promedio en el tiempo. ¿Ya? En él, por ejemplo, es una empresa que particularmente está ligada al sector utilities, por ende, constantemente le va a ir bastante bien. Así que es un poco que no está muy ligado a la parte de inflación, pero hay como una recomendación para cualquier persona que esté haciendo inversiones. Algo muy importante que lo tocamos y que lo comenta Rodolfo en el chat, es el 107 LIR, lo dijimos, hay fondos que justamente no pagan impuestos y con la ley nueva van a pagar un poco de impuestos, que son los famosos 107 LIR. ¿Y en qué consisten estos fondos? Son fondos de inversión que cotizan en bolsa, que tienen un alto nivel de transacción, o sea, una alta presencia bursátil, y por ese hecho es que el precio de venta mayor no paga impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Si compré en 1.000 y vendí en 2.000, por ende tengo una ganancia del 100%, si ese fondo en particular tiene una alta presencia bursátil, no paga impuestos y finalmente uno está libre de los impuestos, digamos. Esto con el nuevo cambio y con la nueva política de la pensión garantizada, van a poner una tasa fija del 10, se espera. Sigue siendo muy buena la tasa fija, o sea, si antes era libre de impuestos y ahora pagar un 10, sigue siendo una muy buena, algo muy atractivo porque no se va al global complementario si no se paga esta tasa fija. Así que a un buen grueso de los inversionistas sigue siendo una muy, muy, muy buena noticia, ¿vale? Así que eso yo lo resumiría. Y bueno, ya dijimos en qué invertir y también un poquito hablar de lo que hacemos y responder algunas de las preguntas que nos hacían los que hoy día estuvieron presentes en este webinar. Nada, solamente finalizar. Muchas gracias por compartir estos minutos, Fernando. Un abrazo a todos y que esté muy bien. Pues acá estaremos de nuevo llegando otros webinars los próximos días. Muchas gracias, Sergio, y bueno, encantado de participar en esto. Cualquier cosa me vuelvas a invitar, muy buena charla. Yo creo que estos temas siempre van aportando, y a todos los que están conectados y todavía no son clientes, por supuesto que tengan una reunión gratuita con uno de nuestros asesores, con los del equipo nuestro, muy buenos chicos y seguro lo van a aportar, nos van a ayudar. Obviamente cualquier inversión o cualquier duda que tengan y cualquier plan de construcción de patrimonio que quieran hacer de acá al corto, mediano o largo plazo, estamos a disposición para poder ayudar. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.